Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por César Medrano, Óscar Vázquez, Rafael España y mi persona, Gabriel Nafal. Nosotros le vamos a desarrollar el tema de las neoplasias en el tracto reproductivo de las caninas y felinas, los diagnósticos, manejos y la pseudopreñez. Ok, en esta ponencia les estaremos desarrollando lo que es una breve introducción, la neoplasia ovárica en hembras caninas y felinas, diagnóstico y tratamiento de neoplasias ováricas en hembras caninas y felinas, neoplasia del tracto tubular reproductor en hembras, diagnóstico y manejo de neoplasias del tracto tubular reproductor en hembras, neoplasia del útero en hembras caninas y felinas, diagnóstico y manejo de neoplasias del útero en hembras y la pseudopreñez en hembras caninas y felinas. Como introducción a nuestra ponencia podemos decir lo siguiente: las neoplasias o tumores son una de las enfermedades más comunes en perros y gatos. Estos pueden afectar. Haciendo continuación con esta ponencia, les voy a hablar entonces de la neoplasia ovárica en hembras caninas y felinas. Según González en el 2005, la literatura científica es abundante en información sobre la incidencia y la etiopatogenia de las patologías ováricas asociadas con infertilidad en animales domésticos como equinos, bovinos y porcinos, no así sobre las patologías ováricas en la perra. También nos vuelve a decir González en el 2005, las neoplasias ováricas se describen entre el 1 y el 6% de las perras de 5 y 15 años de edad. La etiología de la neoplasia es por lo general desconocida y multifactorial. Okay. El desarrollo creciente de las técnicas de reproducción asistida y la disponibilidad de medios diagnósticos han conllevado un cambio importante en la disponibilidad de herramientas diagnósticas para identificar patologías reproductivas que antes se pasaban por como desapercibidas o eran subdiagnosticadas. El conocimiento de las patologías ováricas y sus posibles mecanismos etiopatogénicos asociados es un área de creciente interés. Esto debido a la importancia clínica para el médico veterinario que atiende casos individuales o en la asesoría reproductiva para los criadores. Okay. Los tumores ováricos son comunes en hembras caninas y felinas. Los tipos de tumores pueden afectar las gónadas femeninas o los tipos de tumores que pueden afectar a estas son los epiteliales de células germinales, las cuales las células germinales o germinativas son los óvulos del ovario y las células estromales. Los tumores epiteliales son los más comunes y se presentan como masas sólidas y quísticas. Los tumores de las células germinales son raros y pueden ser malignos o benignos. Los tumores estromales son menos comunes y pueden producir hormonas sexuales, como puede ser el estrógeno. El diagnóstico diferencial de tumores ováricos incluye piometra, embarazo ectópico y enfermedades uterinas. El diagnóstico que se realiza es mediante ecografía abdominal y análisis histopatológico. El tratamiento depende del tipo de tumor y puede incluir la extirpación quirúrgica de las gónadas y la terapia adyuvante como la quimioterapia. Saludos, mi nombre es Óscar Vázquez y yo le voy a hablar sobre la neoplasia del tracto tubular reproductor en hembras caninas y felinas. Los tumores del tracto tubular reproductor en hembras caninas y felinas pueden ser benignos o malignos. Los tumores más comunes que podemos encontrar son los adenocarcinomas, que este es un tipo de cáncer que comienza en las células glandulares de los órganos reproductores tubulares
femeninos como lo son los ovarios, el útero o las trompas de falopio. El adenocarcinoma es un tipo de tumor maligno. Es la contraparte maligna del adenoma. También podemos encontrar los sarcomas, que es un tipo de cáncer que puede afectar el útero, los ovarios o las trompas de falopio de esta paciente canina o felina. Este puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida del paciente, aunque es más común en pacientes mayores. También tenemos los tumores de las células germinales. En el útero y la vagina se han descrito leiomiomas, leiomiosarcomas, adenomas y fibromas. En muchas ocasiones son hallazgos post-mortem, pero pueden ser localmente invasivos y metastamizar. Los pólipos endometriales son crecimientos no neoplásicos descritos en el útero de la perra y que ocasionalmente puede llegar a formar una protuberancia hacia el cérvix. En la etiología que tenemos, podemos encontrar de los leiomiomas y los fibromas pueden depender de las hormonas. De todos modos, no se dispone de una información científica adecuada que lo demuestre. Los fibromas también se denominan leiomiomas o fibromas. Los fibromas en el útero son tumores no cancerosos más frecuentes del aparato reproductor en hembras caninas y felinas. Las causas de los miomas es desconocida. Los niveles elevados de estrógeno y posiblemente progesterona parecen estimular su crecimiento. Los fibromas pueden crecer en diferentes localizaciones del útero, generalmente en la pared. Esta está compuesta por 3 capas. Pueden crecer bajo la capa externa del útero, que sería un fibroma subseroso. También en la pared del útero, que es un fibroma intramulares. Y bajo la capa interior del revestimiento o el endometrio del útero, que sería un fibroma submucoso. A veces los miomas crecen en otros lugares, como en el cuello uterino, que sería en la parte inferior del útero, o el ligamento ancho, que es el tejido conjuntivo que rodea el útero. En cuanto a la presentación clínica, los animales pueden ser asintomáticos o presentar subfertilidad, descargas vaginales, una masa perineal de crecimiento lento o signos asociados a la comprensión de las vísceras adyacentes por el tumor. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden presentar síntomas similares, como la piómetra o embarazo ectópico. En cuanto al diagnóstico, se realiza mediante un examen físico, análisis de sangre y orina, radiografía y ecografía. Este diagnóstico, para que sea un poco más certero, tendríamos que hacer un diagnóstico histopatológico. Ahora bien, a continuación les hablaré sobre lo que son los diagnósticos y tipos de neoplasias del tracto tubular del aparato reproductor en hembras caninas y felinas. Como le comenté anteriormente, una de las pruebas de diagnóstico más acertadas son un diagnóstico histopatológico. Otra de las pruebas que se pueden realizar son a través de una combinación de pruebas clínicas, radiográficas y de laboratorio. Es importante realizar un examen físico completo y tomar una historia clínica detallada de este paciente para determinar la presencia de signos clínicos. Las pruebas radiográficas, como la radiografía abdominal y la ecografía, son útiles para detectar la presencia de masas y evaluar su tamaño y ubicación. Además, se puede realizar una citología o biopsia para confirmar el diagnóstico y determinar qué tipo de tumor está presente en nuestro paciente. Ahora bien, con el tratamiento,
depende del tipo de tumor presente en el paciente, la extensión de la enfermedad y el estado de salud en general en que se encuentre el paciente. En algunos casos se puede recomendar la cirugía para extirpar el tumor o cualquier tejido circunstante afectado. En otros casos se puede recomendar la quimioterapia o la radioterapia para reducir el tamaño del tumor o controlar la propagación de la enfermedad. Y por supuesto, un seguimiento que dependerá del diagnóstico histopatológico. Los pólipos pueden tratarse satisfactoriamente por resección quirúrgica, comprobando que el endometrio y el cervix no están afectados por el pólipo o la cirugía. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pólipo? ¿O qué son los pólipos? Los pólipos endometriales son proliferaciones quísticas focales de las glándulas endometriales de carácter benigno, de una base ancha o pedunculada, que aparece ocasionalmente en perras y gatas de edad avanzada con hiperplasia endometrial quística. Neoplasia del útero en hembras caninas y felinas. El útero es un órgano importante en la reproducción de hembras caninas y felinas. Los tumores uterinos son comunes en estas especies y pueden ser benignos o malignos. Los tipos más comunes de tumores uterinos son los leiomas, los leiomiosarcomas y los adenocarcicomas. La presentación clínica de los tumores uterinos pueden incluir sangrado vaginal anormal, aumento del tamaño abdominal, pérdida de peso y falta de apetito. En cuanto a su diagnóstico, se realiza mediante radiografías, ecografías y biopsias. El tratamiento depende del tipo y grado del tumor, pero puede incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia. Por otra parte, en cuanto a su diagnóstico y su manejo, el diagnóstico de estas neoplasias se realiza mediante una combinación de exámenes clínicos, radiográficos y ecográficos, como se mencionó anteriormente. En algunos casos puede ser necesario realizar una biopsia para ver y determinar si el tumor es maligno y a qué grado. En cuanto a su tratamiento, depende del grado del tumor localizado, así como de la edad y estado general del animal. En algunos casos se recomienda la extirpación quirúrgica del útero, o sea, una histerectomía, mientras que en otros casos se puede optar por la quimioterapia o la radioterapia. También tenemos que los fibromas benignos y los leiomas y los pólipos pueden aparecer en la vagina y en el vestíbulo. En algunas localizaciones geográficas específicas también pueden hallarse frecuentemente tumores venéreos transmisibles, conocidos también como TBT. Por otra parte, en su etiología, el TBT es un aloinjerto natural de células exfoliadas que se siembran en la mucosa del huésped durante el coito o el contacto oronasal. El tumor tiene un número de cromosomas diferente al huésped. Por otra parte, su fisiopatología. Ocasionalmente se produce una diseminación metastásica a los ganglios inguinales e ilíaco externo. En cuanto a sus signos y síntomas, el tumor aparece entre 15 a 60 días después de la implantación de células tumorales en tejidos del animal susceptible. Puede crecer lentamente o ser rápidamente invasivo. Aparecen pequeñas pápulas rojizas de 1 a 3 milímetros que progresan al fusionarse en nódulos en forma de coliflor, multilobuladas o pediculadas, de hasta 10 a 15 centímetros de diámetro. Se presenta firme pero febrible, con la superficie inflamada, ulcerada. Aparecen estornudos, sangrados nasales, lagrimeo, mal aliento, pérdida de dientes, protrusión ocular, deformación facial y agrandamiento de ganglios linfáticos. Su presentación clínica
como se mencionó, masa oral, nasal o genital de los perros sexualmente activos. El TDT es irregular, papilar o multilobulado y friable. Su diagnóstico diferencial: hiperplasia vaginal. En cuanto a su diagnóstico, se diagnostica mediante muestras, extensiones homogéneas de las células redondeadas con un prominente nucleolo, un nucleolo activo y un citoplasma espumoso escaso con vacuolas citoplasmáticas claras en cadena. Su manejo: es un tumor venéreo transmisible, el 20% de los casos se remite espontáneamente. La vincristina a dosis de 0,025 miligramos por kilogramo intravenoso semanalmente, en general es curativa. O la doxirubicina puede ser alternativa si la vincristina no es efectiva. Otras neoplasias: exéresis quirúrgicas con preservación de la uretra. Aquí en esta imagen también podemos observar que tenemos un útero obtenido de la cirugía de una perra con una masa abdominal. Se le ve notablemente la afección presentada. Y tenemos una citología vaginal de una perra con una TBT, con una enfermedad venérea. ¿Qué es la pseudopreñez en hembras caninas y felinas? La pseudopreñez es un fenómeno común en hembras caninas y felinas que puede ocurrir después del ciclo del celo. Aunque el animal no está realmente embarazado, su cuerpo se comporta como si lo estuviera. Esto se debe a cambios hormonales que ocurren durante el ciclo reproductivo. Durante la pseudopreñez, la hembra puede mostrar signos de comportamiento maternal, como anidar y cuidar objetos inanimados. También pueden presentar síntomas físicos similares a los de un embarazo real, como aumento de peso y producción de leche. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden ser confundidos con una verdadera gestación, por lo que es necesario acudir al veterinario para realizar un diagnóstico adecuado. La pseudopreñez es un fenómeno común que ocurre después del celo. La causa subyacente de la pseudopreñez es un aumento en los niveles de hormonas reproductivas, especialmente la progesterona y la prolactina. Estas hormonas pueden engañar al cuerpo de la hembra para que crea que está embarazada y comience a mostrar signos físicos de gestación. El desarrollo de la pseudopreñez también puede estar relacionado con el comportamiento maternal instintivo de las hembras. Cuando una hembra no queda preñada después del celo, su cuerpo puede interpretar esto como una señal de que necesita prepararse para cuidar y alimentar cachorros o gatos. Esto puede llevar a cambios físicos en el cuerpo, incluyendo la producción de leche y la construcción de un nido para los supuestos cachorros o gatos. Acá les voy a desarrollar varios puntos a continuación, que vendrían siendo fase lútea y progesterona. Después de la ovulación, durante el ciclo estral, se forma una estructura llamada cuerpo lúteo en el ovario. El cuerpo lúteo secreta la hormona progesterona, que es esencial para preparar el útero para la implantación y el desarrollo embrionario. En caso de que se produzca la fecundación, sin embargo, si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo involuciona y los niveles de progesterona comienzan a disminuir. El aumento de la prolactina: a medida que los niveles de progesterona disminuyen, la glándula pituitaria en el cerebro estimula la producción de prolactina. La prolactina es una hormona que desempeña un papel en la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. Síntomas y cambios físicos y de comportamiento. Los aumentos en los niveles de la prolactina y otros cambios hormonales pueden llevar a una serie de síntomas y cambios físicos y de comportamiento característicos de la pseudopreñez. Esto puede incluir
agrandamiento de las glándulas mamarias, producción de leche, comportamiento maternal hacia objetos inanimados o juguetes como si fueran cría, la construcción de un nido y cambios en el apetito de la actividad, como ya había comentado antes. Diferencias entre las especies. Es importante tener en cuenta que la pseudopreñez puede manifestarse de manera diferente entre caninos y felinos. En perros, los signos de pseudopreñez suelen ser más notorios y pueden durar más tiempo que en gatos. Además, en algunas razas de perros, la pseudopreñez puede ser más común. Las causas exactas no completamente comprendidas. A pesar de que se conocen los cambios hormonales asociados con la pseudopreñez, las causas exactas aún no están completamente comprendidas. Se cree que factores genéticos, hormonales y ambientales pueden influir en la predisposición a desarrollar pseudopreñez. Tasa de incidencia. A lo largo de toda su vida, tanto las hembras caninas como felinas van a experimentar al menos una vez una pseudopreñez, ya que el porcentaje de incidencia es demasiado alto de esta, ya que existe entre el 50 y el 75% en perros y gatos, en perras y gatas no esterilizadas. Aunque la pseudopreñez no es una enfermedad grave, puede afectar el comportamiento y la salud de la mascota. Los síntomas pueden incluir desde cambios de comportamiento, aumento de peso y producción de leche, lo que puede llevar a infecciones mamarias y otros problemas de salud si no se manejan adecuadamente. Los factores que afectan la tasa de pseudopreñez, en este caso, vendría siendo la esterilización. Una esterilización temprana de las hembras, tanto caninas como felinas, es una medida efectiva para prevenir la pseudopreñez y otros problemas reproductivos. Las hembras esterilizadas no experimentan ciclos estrales y por lo tanto no están sujetas a cambios hormonales que desencadenan la pseudopreñez. Otro factor podría ser la raza. Algunas razas de perros y gatos pueden tener una mayor predisposición genética a desarrollar pseudopreñez que otras. Sin embargo, esta predisposición puede variar entre individuos y líneas de sangre. Su historial reproductivo, las hembras que han tenido ciclos estrales previos o que han estado embarazadas antes pueden ser más propensas a desarrollar pseudopreñez. Su ciclo hormonal, la pseudopreñez, ocurre después del ciclo externo fertilizado cuando los niveles hormonales fluctúan. Los ciclos hormonales individuales pueden variar, lo que afecta la probabilidad de que desarrolle pseudopreñez. Una manera de prevenir la pseudopreñez. La mejor manera de prevenir la pseudopreñez es mediante la esterilización temprana. La esterilización evita que las hembras entren en ciclos estrales, como previamente había dicho, y experimenten cambios hormonales que conducen a la pseudopreñez. Además de prevenir la pseudopreñez, la esterilización tiene otros beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades reproductivas, como infecciones intrauterinas, como infecciones uterinas y tumores mamarios. Signos y síntomas. La pseudopreñez se manifiesta con una serie de signos y síntomas similares a los de un embarazo real. Algunos de los signos más comunes incluyen la hinchazón abdominal, el aumento de peso, la lactancia y la búsqueda de un lugar para anidar. Además, las hembras pueden mostrar cambios de comportamiento como la agresión o la apatía. Es importante tener en cuenta que estos signos y síntomas no son exclusivos de la pseudopreñez y pueden ser indicativos de otros problemas de salud en las hembras caninas y felinas. Por lo tanto, es crucial realizar un examen físico completo y una prueba de diagnóstico para confirmar la presencia de pseudopreñez. Los signos y síntomas más comunes asociados con la pseudopreñez se pueden encontrar el agrandamiento de las glándulas mamarias, que durante la pseudopreñez las glándulas mamarias pueden aumentar de tamaño y volverse más sensibles. Algunas hembras pueden incluso producir leche, que a menudo es denominada como leche fantasma, ya que no está asociada con la presencia de crías. El comportamiento maternal. Las hembras con pseudopreñez pueden exhibir un comportamiento maternal hacia objetos inanimados, juguetes o incluso hacia cachorros o gatitos de otras camadas.
Pueden adoptar objetos y llevarlos a su área de descanso, mostrando instintos de cuidado y de protección. La construcción de un nido. Durante la pseudopreñez, algunas hembras pueden mostrar comportamientos de anidación como cavar o acomodar un área para hacer un nido. Esto es similar a lo que ocurre en hembras embarazadas que buscan un lugar seguro para dar a luz. Los cambios en el apetito y actividad. Algunas hembras pueden experimentar cambios en su apetito, mostrándose más ansiosas por comer o en otros casos perdiendo el interés en la comida. También pueden haber cambios en la actividad, mostrándose más tranquilas o inquietas. La agitación y el nerviosismo también vendría siendo un signo común. Algunas hembras pueden mostrar signos de agitación o nerviosismo, especialmente si éstas están tratando de proteger su camada imaginaria. Es importante tener en cuenta que estos signos y síntomas pueden variar en intensidad y duración. Algunas hembras pueden presentar síntomas más leves y temporales, mientras que otras pueden mostrar síntomas más pronunciados y prolongados. Además, algunos de estos síntomas también pueden ser observados en hembras embarazadas, lo que puede hacer que la pseudopreñez sea confundida con un embarazo real. Ananesis. La ananesis es un proceso importante para determinar si una hembra canina o felina está experimentando pseudopreñez. Durante este proceso, el veterinario recopila información sobre el historial médico de la mascota, así como detalles sobre su comportamiento y síntomas actuales. Un ejemplo de esto podría ser su historial reproductivo. Tendríamos que preguntar al dueño de la mascota si ha tenido ciclos estrales previos, ha tenido camadas anteriores, si ha sido esterilizada previamente, sus cambios en el comportamiento, si ha notado algún cambio en el comportamiento de la mascota, como comportamiento maternal hacia objetos, construcción de un nido o agitación. Agrandamiento de las glándulas mamarias, si ha notado un aumento en el tamaño de las glándulas mamarias de la mascota, si éste ha producido leche, entre otros tipos de preguntas. El veterinario también puede realizar un examen físico para detectar signos de pseudopreñez como el aumento de tamaño de las mamas, secreción láctea o el comportamiento. Además, puede realizar pruebas adicionales como un análisis de sangre y ultrasonido para confirmar el diagnóstico y descartar otras afecciones médicas. Es importante diferenciar la pseudopreñez de un embarazo real y otras afecciones médicas que puedan presentar síntomas similares. El diagnóstico diferencial puede incluir una ecografía o radiografía para descartar un embarazo real. Tratamiento. El tratamiento de la pseudopreñez en hembras felinas y caninas depende de la gravedad de los síntomas. En casos leves se puede optar por la observación y la espera a que los síntomas desaparezcan por sí solos. En casos más graves se pueden administrar medicamentos para reducir la producción de leche y disminuir la inflamación mamaria. En casos extremos se puede optar por la cirugía para extirpar las glándulas mamarias. Más adelante seguiré hablando sobre qué tipos de medicamentos. En casos leves, como dije anteriormente, es observación y manejo. Se puede recomendar simplemente observar a la mascota y proporcionar un ambiente tranquilo y seguro. El apoyo emocional y la atención adicional pueden ayudar a la mascota a sentirse más cómoda durante este periodo. También la reducción de la estimulación mamaria, ya que si la mascota está produciendo leche o presenta un agrandamiento de las glándulas mamarias, se puede recomendar reducir la estimulación de las mamas para disminuir la producción de leche. Esto se puede lograr evitando manipular o masajear las mamas. Una modificación de la dieta, ya que algunas hembras pueden mostrar cambios en el apetito durante la pseudopreñez. Se recomienda una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de la mascota durante este periodo. La medicación hormonal, que es en los casos más graves o persistentes, como había dicho anteriormente, se puede considerar el uso de medicamentos para reducir los niveles de hormonas implicadas en la pseudopreñez. Estos medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas y reducir el comportamiento maternal. Comportamiento y enriquecimiento ambiental. Proporcionar un enriquecimiento ambiental y actividades que estimulen mentalmente a la mascota puede ayudar a distraerla de los comportamientos asociados con la pseudopreñez. La esterilización.
ya que si la pseudopreñez se repite o es un problema recurrente, la esterilización o ovarioesterectomía se puede considerar como una opción para prevenir futuros episodios de pseudopreñez y otros problemas reproductivos. Continuando con los medicamentos, la bromocriptina es un medicamento dopaminérgico que actúa inhibiendo la liberación de la prolactina en la glándula pituitaria, lo que ayuda a reducir la producción de leche. Esta se administra por vía oral y la dosis recomendada es de 20 a 30 microgramos por kilogramo cada 24 horas. Cabergolina es similar a la bromocriptina, es un agonista dopaminérgico que también inhibe la producción de la prolactina, se administra por vía oral y la dosis recomendada es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo cada 7 días. Los agonistas de la dopamina, otros medicamentos dopaminérgicos como la apomorfina también pueden ser utilizados para reducir la producción de leche. Profilaxis. Lo más efectivo es la esterilización temprana. La ovarioesterectomía, lo que es una extirpación quirúrgica de los ovarios y el útero, es una intervención común y altamente recomendada para hembras que no están destinadas a la reproducción. Al esterilizar la mascota antes de su primer ciclo estral, se pueden obtener importantes beneficios para su salud y bienestar, y también se evita la pseudopreñez y otros problemas. Los beneficios de la esterilización temprana son, como número 1, la prevención de la pseudopreñez, la reducción del riesgo de enfermedades reproductivas, el control de la población animal y mejoras de comportamiento. El momento recomendado para la esterilización suele ocurrir entre los 5 y 6 meses de edad en caninos y entre los 4 y 6 meses de edad en gatos. Diagnóstico. El diagnóstico de la pseudopreñez generalmente se basa en la historia clínica, los signos clínicos y la exclusión de un embarazo real mediante los exámenes de imagen como una ecografía o una radiografía, entre los cuales podemos tener un embarazo real, que es importante destacar un embarazo real mediante pruebas de diagnóstico como ecografías o radiografías, como he dicho anteriormente. En un embarazo real se pueden observar los fetos en desarrollo en el útero. Una infección uterina, piometra. La piometra es una infección del útero que puede ocurrir en hembras no esterilizadas. Puede presentarse con un agrandamiento de las glándulas mamarias y producción de leche similares a la pseudopreñez. Los tumores mamarios. Algunos tumores mamarios en hembras no esterilizadas pueden producir hormonas que desencadenen cambios similares a los observados durante la pseudopreñez. Los trastornos hormonales. Algunos trastornos hormonales como el hipotiroidismo o el síndrome hiperadrenocorticismo o Cushing puede causar cambios en el comportamiento y síntomas similares a la pseudopreñez. Síndrome del útero remanente, en casos raros, después de una ovarioesterectomía, puede quedar tejido uterino residual que puede causar síntomas similares a los de la pseudopreñez. Y otras condiciones médicas, ciertas enfermedades o trastornos metabólicos pueden tener efectos sobre los niveles hormonales y el comportamiento, lo que podría confundirse con una pseudopreñez. Algunos exámenes o algunas pruebas que pueden ser utilizadas: una ecografía abdominal, una radiografía, un hemograma y perfil bioquímico y medición de hormonas. A manera de concluir con nuestra exposición, la esterilización temprana ha demostrado ser una medida efectiva para reducir el riesgo de ciertas neoplasias del aparato reproductor y pseudopreñez. Se recomienda considerarla en aquellos animales que no se utilizarán para la cría. Además, mantener un ambiente saludable y brindar atención veterinaria regular son factores claves para la prevención y detección temprana de cualquier problema de salud en nuestras queridas mascotas. Muchas gracias. Esa fue toda nuestra exposición.